Uno de los temas más importantes en un sistema operativo es saber configurarlo. Y Windows 10 podemos configurarlo principalmente a través de dos herramientas. Por un lado tenemos el panel de control clásico que ya aparecía en versiones anteriores de Windows, ya que podemos acceder simplemente poniendo aquí panel de control, como veis aparece ahí. Y este sería el panel de control clásico que, como digo, por ejemplo, podríamos encontrar en Windows 7. Aquí aparece en principio, lo tenemos puesto para que se vea por categorías. Y entonces vemos, por ejemplo, la categoría de sistema y seguridad, redes e internet, hardware y sonido, etcétera. Y luego diferentes subcategorías que hay dentro. Por ejemplo, si entramos a sistema y seguridad, pues vemos varias cosas que tienen relación a nivel de configuración con lo que es el sistema. Luego tenemos aquí, por ejemplo, redes, hardware, etcétera. Es decir, tenemos un montón de opciones y las tenemos categorizadas. Si queremos volver al panel de control, le damos aquí. Y también, como veis, esto lo podemos cambiar y podemos, por ejemplo, verlo directamente en vez de categorizado, pues ver todo por iconos, por ejemplo. Entonces aquí vemos todas las opciones o todas las secciones que tiene principalmente de configuración, que está todo relacionado con configuración de Windows, por ejemplo, a nivel del mouse, del ratón, de la pantalla, del mantenimiento, administración del color, etcétera. Es decir, un montón de opciones. O bien lo podemos hacer a través de categoría o incluso buscar aquí pues la opción que realmente busquemos. Si por ejemplo queremos buscar algo que tenga que ver con redes, pues ponemos redes y como veis aquí nos salen diferentes opciones del panel de control que están relacionadas con redes. Entonces esta sería una forma de hacer, de configurar realmente el sistema o de entrar a todas las opciones de configuración, y es el panel de control clásico que ya veíamos en versiones anteriores, y además es muy completo porque de hecho es más completo incluso que la propia configuración que vamos a ver ahora de Windows 10. Aquí realmente encontramos muchísimas opciones. La otra opción propia de Windows 10 pues es directamente un panel de configuración que tiene, que se accede desde aquí. Como veis, este botoncito que está aquí que dice configuración, si le damos aquí pues accedemos a la configuración de Windows. Aquí también podemos acceder, por ejemplo, poniendo directamente configuración. Si ponemos configuración, pues ya veis que aparece ahí directamente esta aplicación, que es una configuración propia con el estilo iconos y demás de Windows 10, como veis. Y bueno, pues en principio es una cosa muy similar porque aparece categorizado por diferentes categorías: sistema, dispositivo, red, etcétera. Entramos a una categoría, por ejemplo, sistema, y nos encontramos las diferentes subsecciones que tiene, por ejemplo, la pantalla, las aplicaciones características, lo que tiene que ver con la batería, con el almacenamiento, con el modo tableta, multitarea, etcétera. Es decir, tenemos todas las categorías. Aquí vemos, por ejemplo, por volver al inicio, tenemos aquí categorías principales y dentro tenemos todo lo que está relacionado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuentas. Pues entramos aquí a esta categoría y vemos diferentes subsecciones que tienen que ver con la configuración de nuestras cuentas de usuario o de las cuentas de usuario de este equipo. Entonces, bueno, bien podemos configurar diferentes opciones de Windows a través de este panel, que sería el panel de configuración de Windows, al que podemos acceder bien a través de este botón o bien simplemente buscándolo por configuración, o bien podemos utilizar el panel de control clásico de Windows, que bien podemos buscarlo aquí por panel de control, o bien bueno, simplemente también podemos buscarlo dentro de las aplicaciones, y es pues el panel de control que se venía utilizando, por ejemplo, en Windows 7 si venís de versiones anteriores de Windows, y que os será pues bueno, pues más conocido. Aquí lo tenemos categorizado, o bien, como veis, podemos verlo por directamente todas las opciones por iconos. También, pues ya os digo que es una forma bastante buena de configurarlo, tanto una como otra. Las dos son muy completas y nos permiten configurar pues bastante a fondo el sistema. En esta clase vamos a ver lo que tiene relación con la conexión a Internet, es decir, cómo nos podemos conectar a Internet, y además vais a ver que es una forma muy sencilla, la forma de hacerlo. Hay que decir que un equipo, por ejemplo en este caso un portátil como estoy usando yo, se puede conectar a Internet desde casa de dos formas habitualmente, que son bueno, a través de un cable de red, un cable Ethernet, o a través de una conexión Wi-Fi sin cables. Entonces, cuando el equipo se conecta a través de una conexión Ethernet, a través de cable, pues automáticamente, según enchufamos el cable, el equipo ya queda conectado. No hay que hacer realmente nada para configurarlo, ni hay que utilizar ninguna clave ni nada. Según conectamos el cable al ordenador,
pues automáticamente ya está conectado a internet, no habría que hacer nada. En el caso del Wi-Fi sí, porque por seguridad hay que introducir una serie de contraseñas y demás para conectarse a internet. Entonces, por ejemplo, yo en este caso este equipo lo tengo conectado por Wi-Fi y bueno, aquí veis este icono que aparece aquí, que es el que tiene que ver con la conexión a Wi-Fi, con la conexión inalámbrica. Si le doy aquí, como veis, me aparece una lista con todas las redes que tengo cercanas para conectarme. Yo estoy conectada a esta que aparece aquí. Como veis, me dice conectada y que es segura. Al decirlo de segura quiere decir que utiliza pues algún medio de autenticación, como puede ser una contraseña. Y bueno, pues estoy conectado y desde aquí me podría desconectar, por ejemplo. Si de hecho lo voy a hacer, voy a desconectarme de esta red y lo que voy a hacer, por ejemplo, es intentar conectarme a otra red, por ejemplo, que no es mía. Por ejemplo, esta red que aparece aquí, que nos dice que es segura. Como veis, en todas estas aparece que es segura y hay algunas en las que dice que son abiertas. Por ejemplo, esta de aquí dice que es abierta. Cuando en la red aparece la palabra abierta, quiere decir que, bueno, por ejemplo, de esta lista la única que hay abierta es esta primera. Quiere decir que nos podemos conectar a ella sin ningún tipo de contraseña. Es decir, si yo le doy aquí directamente y me conecto, en este caso está conectado, pues no necesito absolutamente nada más. Simplemente darle a conectar y punto. Puesto que es una red abierta que no necesita contraseña. En cambio, por ejemplo, en el caso de esta otra red a la que estaba conectado antes, pues me dice que es segura. Igual que el resto de redes que hay aquí me dice que son seguras. Eso quiere decir que nos va a pedir a la hora de conectar alguna contraseña. Por ejemplo, si yo me voy aquí, por ejemplo, me dice que la red es segura y le doy a conectar, pues como veis automáticamente me pide una clave de seguridad, que es la clave de seguridad que tenga pues el dueño de esta conexión a internet, la contraseña que tenga configurada en su router. Si me voy a cualquier otra conexión, por ejemplo aquí, pues ocurre exactamente igual. Me dice que es segura. Al intentar conectar también me pide una clave de seguridad que será la que tenga configurado el dueño en su equipo, en su router, y bueno, pues se necesita para poder acceder a esa conexión Wi-Fi. En mi caso, como mis conexiones son estas dos de aquí, pues esta de aquí es una conexión que está conectado y esta otra conexión de aquí, pues bueno, ya tiene la clave guardada dentro del equipo. Es decir, una vez que introducimos la clave, si la clave es correcta, ya no tenemos que volver a introducirla más, sino que ya queda grabada en el equipo. En cambio, por ejemplo, pues estas conexiones a las que no me he conectado nunca, pues al intentar conectarme, como no son mías, me pide la clave porque en ningún momento las he puesto ni conozco las contraseñas. En cambio, en mi propia conexión, que sería esta de aquí, bueno, pues si le doy a conectar, la clave ya la tiene guardada de otras veces. Si activo aquí, quiere decir que bueno, que automáticamente cuando el equipo se inicie, si detecta que esta conexión está disponible, pues se va a conectar automáticamente. Entonces lo dejo activado para que se conecte automáticamente ya en futuras sesiones y le doy a conectar. Entonces, como veis, automáticamente está conectándose y no me ha pedido ninguna contraseña porque la contraseña ya la puse pues inicialmente. Entonces ya la tiene guardada en el equipo, pero vosotros cuando intentéis conectaros, lo que va a ocurrir es que siempre os va a pedir una contraseña. Al intentar conectaros a vuestra red, la detectáis aquí en la lista. Normalmente por cercanía siempre suele aparecer las primeras, porque son las que más cerca están y por tanto las que más cobertura tienen. Entonces simplemente tenéis que darle a conectar y introducir la contraseña que tengáis de vuestro operador, el que tengáis configurado, la contraseña que tengáis configurada en vuestro router, en vuestra conexión. Luego, por otra parte, eso es lo que tiene que ver con conexiones Wi-Fi. Bueno, las conexiones por cable, conexiones Ethernet, ya os he dicho que son directas, simplemente conectar el cable y son directas. Y luego hay una cosa aquí, en este apartado aquí, como veis, que se despliega en el tema de la conexión inalámbrica, que tiene tres iconitos. Por un lado tenemos un iconito de Wi-Fi, que como veis está activado, quiere decir que el Wi-Fi está activado. Si yo ahora mismo esto lo desactivo, pues automáticamente, como veis, está desactivado el Wi-Fi. Lo he desactivado y ya me he quedado sin cobertura Wi-Fi. Entonces, si quiero volver a tener Wi-Fi, pues lo puedo activar o desactivar como yo quiera. Luego aquí hay un modo avión que es exactamente muy similar, o es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los móviles. Si yo le doy un modo avión, lo que ocurre es que automáticamente desactiva todas las conexiones del equipo y se queda pues en el mismo modo avión que conocemos de los móviles, vamos, exactamente igual. Para salir lo puedo desactivar y automáticamente se conecta a Wi-Fi. Y luego hay una tercera opción, que es esta zona con cobertura, que lo que hace es que crea un punto de acceso Wi-Fi. Es decir, que nuestro equipo, por ejemplo, que tiene conexión Wi-Fi, si yo le doy a zona con cobertura, pues automáticamente crea un punto de acceso al que otros equipos se pueden conectar. Es decir, hace como una especie de router al que otros equipos se pueden conectar directamente a este equipo y utilizar la conexión que utilizo yo en este equipo.
Así que, bueno, nada más, todo esto sería lo que tiene relación con lo que es la conexión a internet. Ya sabéis, hay dos formas, una sería Wi-Fi metiendo la contraseña y otra sería inmediata, una conexión directa simplemente conectando el cable de red y listo. El reloj de Windows 10 podemos encontrarlo en la parte inferior derecha de la pantalla, concretamente aquí a la derecha de la barra de tareas podemos ver el reloj con la hora y la fecha actual, día, mes, año. Y bueno, si hacemos clic sobre este reloj, pues se nos abre un panel donde podemos ver el reloj más grande con un calendario, etcétera. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo podemos configurar la fecha y la hora aquí en Windows 10. Esto lo podemos hacer de diferentes formas. Una forma sería, por ejemplo, accediendo aquí a la configuración desde el menú de inicio, pinchamos aquí en el icono de configuración y se nos abriría este panel de configuración de Windows, donde accediendo aquí al apartado de hora e idioma, directamente tendríamos aquí todo lo que tiene que ver con la configuración de la fecha y la hora aquí en Windows 10. Otra forma de hacer esto sería simplemente sobre el reloj que hemos visto en la barra de tareas, si pinchamos con el botón derecho del ratón, pues podemos elegir la opción que dice ajustar fecha y hora, que dándole nos llevará exactamente al mismo sitio que antes, es decir, al apartado fecha y hora dentro del panel de configuración de Windows. Bien, entonces en esta sección de fecha y hora vamos a ver las diferentes opciones que tiene. Sirve exactamente pues para configurar la fecha y hora en Windows, y aquí tenemos por ejemplo el formato que tenemos de hora y de fecha tal y como se muestra. Aquí tenemos una opción que dice ajustar hora automáticamente, que por defecto está activada, y esto sirve para que el ordenador directamente consulte con unos servidores que hay en internet para consultar la hora y automáticamente actualizarla en el equipo. Es decir, no hace falta que introduzcamos cada X tiempo la hora para poner en hora el equipo, sino que él ya se encarga periódicamente de acceder a estos servidores y coger la hora automáticamente. Bueno, si queremos de todas formas introducirla de forma manual, siempre podemos desactivarlo, y aquí donde dice cambiar fecha y hora podríamos cambiar la fecha y hora manualmente. Yo esto no lo recomiendo porque directamente si lo hacemos de forma automática, activando aquí, que es como viene por defecto, pues automáticamente el equipo va a consultar esta hora y fecha automáticamente en internet en función de dónde nos encontremos, y la hora va a ser mucho más exacta que si nosotros la introducimos a mano. Entonces es mejor que este apartado lo dejemos activado tal y como viene por defecto. Bueno, aquí también podemos establecer la zona horaria automáticamente o bien establecerla nosotros a mano. Por defecto también viene así y desactivado, y podemos aquí elegir la zona horaria donde nos encontremos. En este caso yo me encuentro aquí en Madrid, pues esta sería mi zona horaria. Bien, luego tenemos también esta otra opción que cambia la hora automáticamente en el horario de verano, es decir, cuando dependiendo del periodo en el que estemos del año, pues suma una hora o resta una hora al reloj para así estar sincronizado con lo que es el horario de verano. Bueno, luego tendremos también esta opción de aquí que sería para mostrar calendarios adicionales en el caso de que quisiéramos mostrar un calendario adicional diferente al que estamos usando. Y luego los diferentes formatos que tenemos, pues el formato de día de la semana, de fecha corta, larga, hora larga, etcétera. Y bien, si le damos aquí por ejemplo a cambiar los formatos, pues podemos cambiar por ejemplo el formato de día de la semana. Bueno, mejor dicho, el primer día de la semana, perdón, que en mi caso, por ejemplo, es el lunes. Hay otros países donde, por ejemplo, es el domingo el primer día de la semana, en mi caso es el lunes. Pues lo dejo así, tal y como está. Luego podemos elegir aquí la fecha corta. Si queremos, por ejemplo, este sería 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Podemos dejar aquí, por ejemplo, este serían 2 dígitos para el año. Este sería un dígito, por ejemplo, para el día, es decir, cuando fuese, por ejemplo, el día 1, en este formato, por ejemplo, que yo tengo elegido, sería 01 del mes, etcétera. Aquí en cambio pues se comería el 0 porque es un dígito, o sea, maneja cifras o días de un solo dígito. Entonces esto ya lo podéis acomodar vosotros a como vosotros queráis, como más os guste el formato de fecha y hora. Yo aquí lo tengo tal y cual viene por defecto, que además coincide con mis preferencias, o sea que no hay ningún problema. Y aquí podemos ver realmente cuál sería el resultado. Si queremos cambiar, le damos aquí, si queremos cambiar algo, y si no, pues si nos parece bien los formatos que tiene, pues lo podemos dejar así.
Entonces, bien, luego también tenemos aquí otras opciones. Por ejemplo, si aquí dice opciones de configuración relacionadas, sería realmente un acceso directo a lo que es el panel de control, porque como ya sabemos, tenemos dos paneles de configuración. Por un lado el panel de configuración de Windows y por otro lado el panel de control clásico, que hemos utilizado siempre en versiones anteriores de Windows para configurar todo. Entonces, como veis aquí también pues nos dice que son opciones de configuración relacionadas y podemos acceder desde aquí. Otra opción directamente pues es poner aquí panel de control, acceder al panel de control y desde aquí directamente irnos al apartado de región y bueno, pues sería exactamente el mismo. Ya veis que se puede hacer exactamente igual. Aquí si le damos en fecha y hora pues nos aparecería esta ventanita donde podemos hacer exactamente lo mismo que hemos visto en el otro apartado, en el otro método. Aquí podemos cambiar la fecha y hora, por ejemplo. Este escudito significa que para ello necesitamos permisos administrativos, es decir, tenemos que estar usando una cuenta de administrador y desde aquí podríamos seleccionar el día y la hora manualmente. Aquí podríamos cambiar la zona horaria. Cuando cambie el horario de verano, que nos notifique cuando cambie el reloj. También podemos utilizar relojes adicionales, que ahora veremos lo que es, y desde aquí es lo que hablábamos de la hora automática, es decir, el equipo está configurado para sincronizarse automáticamente a través de este servidor y cada X tiempo, por ejemplo, la próxima sincronización será dentro de unas horas y automáticamente pues se sincroniza la hora sin que nosotros tengamos que decir nada, es decir, cada X tiempo automáticamente consulta a este servidor y obtiene la fecha y hora exacta para que, pues si hay algún cambio o lo que sea, o si nuestro reloj se atrasa o se adelanta, pues se va corrigiendo automáticamente. Es la opción recomendada desde luego y yo la dejaría, como consejo yo os diría de dejarla tal cual está. Aunque siempre tenemos la opción de hacerlo manualmente, claro. Luego respecto al tema de los relojes adicionales, esto os lo quería comentar ya por último con respecto a este apartado, esta clase de configurar la fecha y la hora, porque nosotros podemos tener aquí, aparte de este reloj por ejemplo que tenemos, que veis que me muestra la hora y la fecha del sitio donde yo me encuentro, pues por ejemplo imaginemos que quiero por ejemplo saber la fecha por ejemplo y la hora de otro sitio, por ejemplo de El Cairo, vamos a imaginar. Entonces yo activaría por ejemplo otro reloj y aquí elegiría por ejemplo El Cairo. Como veis aquí elegiría El Cairo y aquí por ejemplo me dice que le dé un nombre a este reloj. Por ejemplo, vamos a imaginar que le digo El Cairo o le voy a llamar reloj de El Cairo. Reloj de El Cairo. Entonces vamos a dejarlo así. No me deja escribir más, entonces vamos a dejarlo directamente así mejor, porque no me deja escribir ningún carácter más, está limitado a un cierto número de caracteres, entonces vamos a dejarlo directamente en El Cairo. Y pues simplemente si yo le doy aquí a aplicar para que se aplique esta configuración, si yo me voy ahora aquí mismo al reloj, pues al posar el puntero del ratón encima, como veis ya me ofrece 2 horas. Me ofrece por un lado la hora local, que son las 12:16, y por otro lado me ofrece también la fecha y hora del reloj adicional, es decir, del Cairo. Entonces, si abro aquí también el reloj directamente haciendo clic, veo la hora local aquí y aquí veo el segundo reloj. Imaginemos que quiero mostrar otro reloj más y voy a coger, por ejemplo, otra hora que va a ser, por ejemplo, la hora que tenemos en, por ejemplo, en Samoa, vamos a imaginar, ¿no? Pues entonces, igualmente aquí pondría, por ejemplo, Samoa. Configuraría como nombre para mostrar Samoa, aplicaría la configuración y al pinchar aquí ya veis que me aparecería la hora local, que sería esta, y aquí la hora del Cairo con la fecha del Cairo y la hora que es en Samoa, que serían las 23:17. Digo también la fecha porque puede ser que dependiendo en qué hora estemos, por ejemplo aquí en Samoa son las 23:17 del mismo día, es decir, dice de hoy, pero en poco tiempo realmente ellos van a pasar de día. Entonces realmente también me ofrece lo que es la fecha de una forma simplificada. Entonces, es una forma de tener un par de relojes más, por ejemplo, si queremos saber la hora que es en Nueva York, la hora que es en Francia, en cualquier otro país que nos interese por temas de negocios o simplemente porque tenemos un familiar allí, lo que sea, pues podemos tener un segundo reloj que se puede acceder directamente pues haciendo clic aquí o simplemente posando el ratón, pues podemos ver las 3 horas
que tenemos configuradas. Así que, bueno, esta clase sería hasta aquí. Todo esto es lo que tiene que ver con la configuración de la fecha y la hora. En esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con la configuración del idioma y de las preferencias regionales. Para ello vamos a abrir el panel de configuración. Ya sabemos, abrimos el menú de inicio y aquí le damos al botoncito de configuración. Se nos abre este panel de configuración de Windows y aquí nos vamos a la sección que dice hora e idioma. Nos vamos directamente aquí al segundo apartado que dice región e idioma. Y como veis, aquí viene pues todo lo que tiene que ver. Por un lado tenemos la región, que aquí tenéis que poner exactamente el país donde os encontráis. En mi caso es España, pues es el que tengo configurado. Y luego aquí tenemos otro apartado que sería el de los idiomas. Yo únicamente tengo un idioma instalado o configurado, que es el español. Si le damos aquí, podemos irnos a la parte de opciones y vemos bueno, pues las diferentes opciones que tenemos del idioma. Incluso pues aquí tenemos un apartado de teclados donde podemos agregar diferentes teclados. Yo en mi caso tengo un teclado en español de tipo QWERTY. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos agregar un segundo idioma. Por ejemplo, imaginemos que yo este equipo pues normalmente lo utilizo en español y por lo que sea pues también tengo que escribir por ejemplo textos en inglés y entonces me conviene pues tener por ejemplo un segundo idioma agregado. Para eso le doy aquí a agregar idioma, elijo por ejemplo en mi caso el inglés y dentro del inglés pues tengo diferentes variedades. Por ejemplo voy a elegir el inglés de Estados Unidos. Y así de sencillo se me añadiría como segundo idioma el inglés de Estados Unidos. Si os dais cuenta, aquí en la barra de tareas también me ha aparecido un nuevo icono, que es este que aparece aquí, que es un cambiador de métodos de entrada. Es decir, que por defecto me pone ESP, que quiere decir que tengo seleccionado el idioma español, pero pinchando pues simplemente puedo cambiar por ejemplo el idioma inglés haciendo así, o puedo volver al idioma español haciendo así. El idioma que tengo por defecto es el español, que es el primero que tengo configurado, pero puedo cambiar por ejemplo el inglés así de sencillo. También podría configurar el inglés como idioma por defecto. Si me voy aquí y pincho aquí, pues establecería este idioma como predeterminado. Ya veis que cambiar es muy sencillo. También aquí tenemos otra opción que dice preferencias de idioma, que si le damos, como veis, accedemos al mismo sitio que estábamos. Vamos a la sección de región idioma del panel de configuración de Windows. Por ejemplo aquí dentro del idioma inglés, otra cosa que tenemos que ver, si le damos aquí a las opciones, ya veis que bueno, el idioma español está como predeterminado, por eso este botón no se puede pulsar porque ya es el idioma predeterminado, y aquí en inglés está como segundo, pero pinchando aquí podríamos configurarlo como predeterminado. En mi caso lo voy a dejar el español como primer idioma y el inglés como segundo, que podría elegirlo desde la barra de tareas. Si le doy aquí a las opciones del idioma inglés, como veis tengo diferentes apartados. También tengo aquí un apartado de un teclado, que en este caso cuando cambia el idioma inglés utilizaría un teclado con formato de Estados Unidos y también tipo QWERTY. Y aquí tenemos por ejemplo diferentes apartados para descargar por ejemplo el paquete de idioma en inglés, escritura a mano y voz. Os recomiendo pues para todo el tema de escritura descargar también el paquete de idioma, porque bueno, este paquete de idioma descargará cosas propias del idioma que estemos tratando. Por ejemplo, en el inglés a lo mejor no hay muchos caracteres que difieran mucho del español, pero en otros idiomas sí que existen acentos y cosas que pueden ser diferentes, y en este paquete de idioma pues hay cosas como caracteres especiales que se utilicen en ese idioma, también otras opciones como puede ser la predicción de texto a la hora de escribir, etcétera. Entonces sí que sería conveniente descargar este paquete de idioma. Descargar el paquete de idioma, por ejemplo, en este caso del inglés de Estados Unidos, sería tan sencillo como pinchar aquí y dejar que se descargue. Simplemente, si necesitamos también el paquete que tiene que ver con la escritura a mano, pues pincharíamos aquí. Y si queremos también el paquete de voz, es decir, todo lo que sea narrado a través de Windows en inglés de Estados Unidos, pues tendríamos que pinchar aquí para descargarlo. Y en principio sería así de sencillo. Esto ya veis que se ha descargado el paquete directamente de internet, lo hace de forma automática y ahora lo está instalando. Nosotros podemos ir hacia atrás y podemos ver que se está instalando este paquete y no tendríamos no tendríamos nada que hacer, podemos seguir trabajando, es decir, sin ningún problema.
Bueno, y una vez que ha pasado el tiempo, hemos dejado que se instale este paquete de idioma. Como os he dicho, no hace falta realmente, o sea, se puede trabajar mientras se está instalando este paquete de idioma, no hay ningún problema, se instala en segundo plano y se pueden seguir haciendo cosas, pero bueno, como estamos enseñando realmente cómo se configura todo esto, pues he dejado que termine de instalarse. Y aquí veis que ya dice paquete de idioma instalado, es decir, ya tenemos todo lo que tiene que ver con el inglés instalado, bueno, excepto todo no, porque también tenemos aquí disponible la escritura a mano y el paquete de voz. Si realmente vais a utilizar el paquete de escritura a mano o el paquete de voz, pues también lo podéis descargar de aquí sin ningún problema. Y cambiar de un idioma a otro, pues ya habéis visto que es tan sencillo como irnos aquí a la barra de tareas y en el icono aquí en el cambiador de métodos de entrada, pues le damos y podemos cambiar, por ejemplo, a inglés o podemos cambiar a español. También podemos hacerlo utilizando la combinación de teclas Windows y espacio, es decir, pulso la tecla Windows y sin soltar pulso la tecla espacio y con eso automáticamente me cambia a inglés. Si pulso otra vez la tecla Windows y sin soltar pulso la tecla espacio, pues me cambia automáticamente a español. Bueno, ya veis que es muy sencillo de utilizar. Todo esto sería en lo referente al idioma. Aquí veis que hay una opción que dice opciones adicionales de fecha, hora y configuración, que si le damos nos abre una sección del panel de control clásico. Por un lado tenemos aquí la sección de idioma, donde podemos agregar o configurar también los idiomas. Como veis me aparece exactamente lo mismo, lo que tengo configurado, es otra forma de verlo. Diferente, pero es exactamente lo mismo. Y aquí tengo el español y el inglés. Desde aquí puedo, por ejemplo, quitar un idioma, por ejemplo, como el inglés, y puedo agregar otro, por ejemplo, simplemente dándole así. Es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, nada más que aquí se muestra de otra forma. Esto es el panel de control clásico y lo otro es el panel de configuración de Windows 10. Pero es exactamente igual. Y lo que sí que nos interesa es, por ejemplo, este apartado de región, donde podemos configurar algunas cosas adicionales. Voy a minimizar aquí estas ventanas y voy a dejar únicamente esta, porque lo que me interesa de aquí veis que puedo cambiar formatos relacionados con la fecha y demás, pero a nivel regional sí que me interesa este botón de aquí de configuración adicional, que me abre otra ventana donde puedo personalizar algunas cosas que sí que son propias de la región donde nos encontremos, o son configuraciones que ya van a medida del usuario. Por ejemplo, como el símbolo decimal, podemos utilizar una coma, un punto, un apóstrofe, dependiendo de nuestras preferencias. Podemos configurar el número de dígitos que utilizamos e incluso, bueno, pues dependiendo de la zona, ya veis que nuestra preferencia regional puede ser utilizar el sistema métrico u otro. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan otro sistema de medida, pues lo podemos cambiar aquí. Bueno, también podemos cambiar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la moneda. Por ejemplo, yo tengo aquí configurado el símbolo de moneda euro, pero podéis cambiar, por ejemplo, a dólar o a la moneda que sea que tenga que ver con vuestra región realmente donde os encontréis. Aquí cómo se muestra realmente el formato de moneda cuando es positivo, cuando es negativo, el símbolo decimal, el número de decimales, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la forma o el modo de mostrar los números y de mostrar las monedas que tiene que ver con vuestra región, pues se puede configurar desde aquí. Ya veis que es muy sencillo, simplemente nos vamos al panel de control, por ejemplo, podemos hacer desde el panel de control clásico, nos vamos aquí a reloj, idioma y región, y aquí en región pues podemos acceder desde donde dice configuración adicional. Aquí tenemos todas estas opciones que serían pues afinar un poquito más lo que es la preferencia regional nuestra. Y en cuanto a lo demás, a lo que son las preferencias de idioma y demás, pues ya veis que se puede configurar también desde aquí, desde el panel de control clásico, o bien lo podemos hacer desde el panel propio de Windows 10, desde la configuración de Windows, simplemente pues accediendo aquí a la sección hora e idioma, y dentro de hora e idioma pues nos iríamos aquí al apartado región e idioma, donde tenemos, pues ya veis, el país donde nos encontramos, los diferentes idiomas, etcétera. Todo esto también se puede hacer accediendo desde aquí. Una vez que tenemos dos idiomas configurados, nos aparece aquí este icono y también podríamos acceder desde aquí, de donde dice preferencia del idioma, también podríamos acceder aquí. Es decir, hay diferentes formas de hacer las cosas, de configurar, como ya os vengo contando, pero al fin y al cabo el fin es el mismo y se consigue el mismo resultado. En esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con el hardware, con la instalación y la configuración de los dispositivos que tengamos conectados a nuestro equipo. Y como viene siendo habitual en Windows, las cosas no se hacen de una única forma. Como ya vimos en una clase anterior,
Para acceder a la configuración de todas las opciones de Windows podemos hacerlo bien, por ejemplo, a través del panel nuevo de Windows 10, o bien podemos hacerlo a través del panel clásico, al panel de control de Windows que ya aparecía en versiones anteriores. Al fin y al cabo, las dos cosas acceden a las mismas opciones, pero bueno, son dos formas de hacerlo diferentes, pero que tienen un mismo fin, por así decirlo. Bueno, pues con este tema también, con lo que es la instalación y la configuración de dispositivos, con el hardware, ocurre exactamente igual, no hay una única forma. Vamos a ver, por ejemplo, una primera forma de poder instalar y configurar nuestros dispositivos, que sería a través del propio panel de configuración de Windows 10, que se accede a través de aquí, de este iconito que está aquí en el menú de inicio. Al darle, pues vemos aquí todas las opciones que tenemos de configuración, y si accedemos aquí al apartado de dispositivos, pues vemos todo lo que tiene que ver con los dispositivos que hay conectados. Si veis aquí tenemos diferentes categorías, por ejemplo lo que es Bluetooth y otros dispositivos, impresora, ratón, panel táctil, etcétera. Por ejemplo, a nivel de Bluetooth, pues vemos todos los dispositivos que tenemos conectados a este equipo. Incluso podemos agregar un dispositivo nuevo, simplemente dándole ahí podemos acceder o agregar un dispositivo nuevo. También podemos configurar los que ya tengamos. O bien, por ejemplo, pues podemos ver las impresoras que tenemos conectadas. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, tengo esta impresora ahí conectada. Puedo abrir la cola de impresión de esta impresora. Vemos que no tiene nada en la cola de impresión. Puedo administrar todo lo que tiene que ver con esta impresora, desde imprimir una página de prueba, ver las propiedades de esta impresora, configurar las preferencias de impresión, por ejemplo, la orientación del papel, si vertical, horizontal, la calidad, etcétera. Entonces, como veis, todo eso lo puedo hacer desde aquí. Incluso, pues bueno, si quiero agregar una impresora nueva, normalmente cuando conectamos un dispositivo, pues Windows 10 está ya muy avanzado en ese sentido, y normalmente cuando conectamos un aparato nuevo, una impresora nueva, un dispositivo nuevo, normalmente lo suele detectar y cargar los controladores que necesita. Pero en el caso, por ejemplo, de que hayamos conectado un dispositivo y no nos lo haya detectado ni lo haya configurado, pues podemos hacerlo, por ejemplo, aquí podemos agregar una impresora de forma manual. Simplemente le damos aquí y él se pone a buscar los dispositivos que haya conectado. Si hay algún dispositivo nuevo, pues directamente lo detectaría y podríamos dejar que nos instalase los drivers o bien instalarlos nosotros a mano. Pero vamos, pues por regla general, normalmente Windows, ya digo, que suele detectar muy bien todos los dispositivos que le conectamos de primeras. En este caso, bueno, está buscando impresoras, pero no la va a encontrar porque lo que hay conectado realmente ya está detectado. Entonces, bueno, desde aquí, por ejemplo, podemos ver también las opciones del ratón, diferentes opciones que tiene con el ratón, con el panel táctil, porque bueno, este equipo con el que estoy utilizando ahora mismo es un portátil realmente. Entonces, bueno, pues también tiene opciones que tienen que ver con el panel táctil, etcétera. O por ejemplo bueno, pues aquí por ejemplo tenemos una opción con USB para notificarnos si hay algún problema, etcétera. Tenemos diferentes opciones y dependiendo del equipo, por ejemplo, si vuestro equipo no es un portátil, pues no os aparecerá esta opción del panel táctil. O por ejemplo, pues bueno, pues dependiendo del hardware que tengáis, pues tendréis unas opciones u otras. Tenéis que saber que se accede a esos dispositivos, a esa configuración de los dispositivos desde aquí directamente, ya os digo, desde el panel de configuración de Windows. Nos vamos aquí a la sección de dispositivos y aquí los tenemos categorizados y podemos acceder y verlos desde aquí. Otra forma de hacerlo, como os he dicho, sería por ejemplo desde el panel de control. Si nos vamos aquí y ponemos panel de control directamente y lo abrimos, pues también podemos acceder aquí a través de los dispositivos, de la opción de dispositivos e impresoras. Si nos vamos aquí donde dice ver dispositivos e impresoras, pues aquí se nos van a cargar también todos los dispositivos, que es exactamente lo mismo que hemos visto en la configuración de Windows en el panel anterior, pero visto de otra forma, tal y como se veía en el panel de control clásico que también viene en Windows 10. Entonces aquí vemos los diferentes dispositivos que tenemos ya conectados o que hemos conectado en algún momento, aunque ahora estén desconectados. Las impresoras exactamente igual, podemos acceder a la impresora, ver lo que está imprimiendo, ajustar las opciones, personalizarla, etcétera. Exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes. Por ejemplo, si le damos aquí a ver lo que está imprimiendo, pues realmente nos abriría los trabajos de impresión, que en este caso es ninguno. Desde aquí podemos ajustar las opciones de impresión, personalizar nuestra impresora, etcétera. Bueno, y tenemos diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, pues podemos acceder a cualquier dispositivo que tengamos aquí. Por ejemplo, tenemos lo que es el equipo, el portátil, una memoria USB, un monitor, un mando de Xbox, etcétera. Entonces, bueno, desde aquí podemos acceder e incluso podemos agregar nuevos dispositivos en el caso de que no nos lo haya detectado.
Si no lo detecta automáticamente, pues podemos agregarlo aquí con estos botones que hay aquí en la parte superior. Por ejemplo, podemos agregar un dispositivo nuevo. Lo primero que hace es detectar qué dispositivos pueden estar conectados a este equipo y podemos agregarlos. Y bueno, una vez que tuviésemos seleccionado, simplemente le damos al siguiente para instalarlo. Si queremos agregar una impresora, pues exactamente igual, agregamos aquí, nos detectaría una impresora, en este caso no va a detectar ninguna porque ya están configuradas todas las impresoras que hay conectadas al equipo. O pues igual podemos ver la cola de impresión, podemos ver las propiedades del servidor de impresión o podemos eliminar un dispositivo. Como veis también pues es otra forma de hacerlo que podéis estar habituados a ella o no, pero vamos, es igual de sencillo. Luego, por otra parte, también todo lo que tiene que ver con hardware, con la instalación y con la configuración de dispositivos, hay una opción muy importante que sería el administrador de dispositivos, que podemos acceder, por ejemplo, desde aquí mismo, poniendo administrador de dispositivos, que además pertenece al panel de control. Es decir, este administrador de dispositivos podemos acceder desde aquí, desde el panel de control, pues directamente aquí, desde donde dice hardware y sonido. Tenemos aquí el administrador de dispositivos, por ejemplo, que estaría aquí. Como veis, aparece este escudito que quiere decir que necesitamos ser administradores para poder entrar o para poder modificar el administrador de dispositivos. Entonces, bueno, podríamos acceder desde el menú de inicio, como hemos visto, poniendo administrador de dispositivos, o bien simplemente en el panel de control aquí podemos acceder también a este administrador de dispositivos. Este administrador de dispositivos lo que nos permite es ver todo lo que tenemos conectado, todos los dispositivos que tenemos conectados a nuestro ordenador, a nuestro equipo, de una forma como más detallada y a su vez como más técnica. Por ejemplo, en este caso no tenemos ninguna incompatibilidad de ningún dispositivo, sino normalmente nos aparecería algún iconito de alerta diciendo que tenemos algún problema. En este caso no tenemos ningún problema porque está todo bien instalado. Y por ejemplo, pues podemos ver los adaptadores de pantalla. Pues si abrimos, por ejemplo, podemos ver que tenemos aquí dos tarjetas gráficas, una Intel y una Nvidia. Luego podemos ver todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el teclado. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, el teclado, las unidades de disco, las diferentes unidades de discos que hay, dispositivos, procesadores, por ejemplo. Lo que tiene que ver con la batería, etcétera. Entonces aquí lo vemos todo como categorizado. También lo podemos ver, por ejemplo, en vez de por tipo, lo podemos ver por conexión, aunque bueno, pues aquí ya aparece de una forma organizada un poco más técnica y bueno, a lo mejor ya es un poquito más complicado para según qué usuario entenderlo porque es un poco más técnico. Pero aquí por tipo de dispositivo, pues bueno, es fácil de entender. Un adaptador de pantalla, pues diferentes tarjetas gráficas o diferentes chips gráficos que tenemos en nuestro equipo. Y bueno, pues así todas las opciones que tenemos. Desde aquí, por ejemplo, podemos acceder también a diferentes opciones. Por ejemplo, si hacemos doble clic en uno de los dispositivos, pues podemos ver información, el controlador. Desde aquí podemos actualizar el controlador y ver pues diferentes detalles e información sobre este adaptador, por ejemplo, sobre el controlador que controla o que dirige realmente este dispositivo. Así que, bueno, pues nada más en lo que tiene que ver en hardware, instalación y configuración. Vamos a decir que normalmente cuando conectamos un dispositivo, por regla general Windows 10 suele detectarlo ya bastante bien, la verdad, hace este trabajo muy bien, detecta el dispositivo e instala el controlador que necesite para que funcione. En otros casos nosotros instalaremos controladores propios, por ejemplo, en el caso, vamos a imaginar, de una tarjeta Nvidia, normalmente lo lógico es que se instale el controlador propietario, es decir, por ejemplo, yo aquí tengo el controlador de Nvidia de la tarjeta gráfica, que lo que hice fue pues ir a la página web de Nvidia y bajarme el controlador específico, porque en el caso de las tarjetas gráficas pues siempre es más recomendable, por ejemplo, bajarse el controlador propio de la página web para estar actualizado a la última y no el que nos instala Windows, que puede que no esté actualizado a la última o puede que sí. Esto ya os digo que depende. De todas formas, la mayoría de los dispositivos, aunque no tengan el controlador perfecto o el más idóneo, sí que normalmente suelen funcionar muy bien simplemente con conectarlos. No hace falta hacer grandes configuraciones ni instalar grandes cosas como si ocurría con versiones anteriores de Windows. En Windows 10 la verdad es que el término plug and play, que es conectar y usar, realmente funciona bastante bien y es tal cual, porque realmente pues conectamos una impresora y nos la suele detectar, y en el caso de que no la detectase, pues lo más normal es que nos pida un driver y en ese caso, bueno, pues se lo podríamos dar o simplemente descargarlo de la página web que corresponda. Así que todo lo que tiene que ver con dispositivos, con la instalación, con la configuración posterior que tengamos que hacer y demás, pues ya sabéis que se puede acceder a través de este panel de configuración, aquí, opción dispositivos, o bien a través del panel de
un control clásico. Si estamos aquí en la raíz del panel de control, pues nos vamos aquí a hardware y sonido y nos vamos donde dice ver dispositivos e impresoras. Y aquí vemos también todos los dispositivos que tenemos conectados. Dos formas de hacerlo, al fin y al cabo es lo mismo, pero bueno, pues el usuario ya puede elegir la que más le guste en cada momento o la que le parezca más sencilla. Windows 10 tiene la capacidad de poder gestionar diferentes cuentas de usuario, de forma que un mismo equipo puede ser utilizado por diferentes usuarios. Por ejemplo, yo en este equipo, que es un ordenador portátil, tengo mi propia cuenta de usuario con mi contraseña, pero también podría crear una cuenta de usuario, por ejemplo, para que un amigo llegase y pudiese entrar con su cuenta de usuario y su contraseña. Cada cuenta de usuario realmente, aunque puede ejecutar aplicaciones que son comunes, por ejemplo como un Word, como un Excel, que son comunes a todos los usuarios, pero lo que son los documentos, las configuraciones, todos los ficheros del usuario, esos están en cada cuenta. Es decir, yo no puedo acceder teóricamente a los ficheros, a los documentos de mi amigo, ni mi amigo puede acceder a los míos. Son cuentas independientes y cada uno entra a su cuenta con su usuario y su contraseña. En esta clase precisamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con la gestión de usuarios, no solo a configurar nuestras propias cuentas de usuarios, sino también a aprender a crear cuentas de usuario para terceras personas o para otros usuarios que quieran utilizar el mismo equipo. Aquí, si nos vamos al menú de inicio, como veis hay aquí un icono que es precisamente el que corresponde a la cuenta de usuario. En mi caso pone curso de Windows 10 porque es la cuenta que creé específica para este curso, entonces es la cuenta que estoy utilizando ahora mismo. También, como veis, hay otra cuenta que dice David Gutiérrez, que es mi cuenta personal dentro de este equipo. Podría tener muchísimas más cuentas. Normalmente cuando inicio este equipo pues puedo elegir esta cuenta que estoy utilizando ahora mismo, que es la que se llama curso de Windows 10, o podría elegir entre esta otra cuenta, David Gutiérrez, que es mi cuenta personal. Entonces, bueno, para poder gestionar todo lo que tiene que ver con mi cuenta de usuario, simplemente pincho aquí donde dice cambiar la configuración de la cuenta y se me abre este apartado del panel de configuración. Si os dais cuenta, si me voy aquí al inicio, esto es realmente el panel de configuración de Windows. Simplemente es el apartado cuentas, este que está aquí. Entonces se puede acceder de las dos formas. Vale, vamos a maximizar aquí un poco y vamos a ver exactamente todo lo que tiene que ver con el tema de las cuentas de usuario. Aquí en este primer apartado que dice tu información, pues podemos cambiar lo que es nuestra información básica de nuestra cuenta. Por un lado tenemos aquí el nombre de la cuenta que dice curso de Windows 10, nos indica que es una cuenta local, quiere decir las cuentas pueden ser locales o pueden ser una cuenta Microsoft. Y en este caso, por ejemplo, pues es una cuenta local, quiere decir que todos los datos de configuración y demás, todo está guardado localmente en el propio equipo. Y luego las cuentas pueden ser, en este caso es una cuenta de administrador, pero pueden ser unas cuentas, pueden ser cuentas de usuario normales o de administrador. Las cuentas de usuario y administrador se diferencian en que, tienen permiso para hacer cosas realmente de administración sobre el equipo. Normalmente un usuario normal que no vaya a instalar nada, simplemente a utilizar el equipo, pues utiliza o se le crea una cuenta normal. Y el usuario administrador pues tiene permiso pues para hacer todo lo que tiene que ver con configuración avanzada, con crear otros usuarios, con instalar aplicaciones, etcétera. En este caso yo estoy utilizando aquí en esta cuenta una cuenta de administrador porque precisamente al tratarse de un curso de Windows 10 pues tengo que tener permiso de administrador para poder enseñaros muchas de las cosas de configuración de Windows 10. Bien, como veis aquí, tengo como avatar, tengo un avatar genérico, no tengo ninguna imagen puesta, pero aquí habéis visto que en mi otra cuenta que tengo en este equipo sí que tengo mi avatar puesto y pues una foto mía. Entonces, la forma de cambiar esto es tan sencillo aquí como donde dice crea tu imagen. Si le damos aquí directamente, activaría la cámara y podríamos tomar una fotografía ahora mismo, tal cual, y ponerla y usarla aquí directamente de avatar. O bien podemos buscar un fichero de imagen que tengamos. Si le damos aquí donde dice buscar uno, pues podemos buscar una imagen que tengamos en nuestro equipo y directamente elegimos la imagen y se pondría aquí de avatar. Luego aquí hay un apartado que dice iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar. Esto, como habéis visto, aquí pone cuenta local y aquí nos da la posibilidad de iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Lo que quiere decir esto es que, pues si es una cuenta local, como es el caso, todo lo que tiene que ver con configuración, todos los ficheros de esta cuenta están almacenados en este ordenador. Si iniciamos sesión con una cuenta de Microsoft, automáticamente esta cuenta
toda la parte de configuración, o bueno, buena parte de esa configuración y demás estaría en la nube, con lo cual, por ejemplo, si reinstalamos el equipo, podríamos restaurarlo con nuestra cuenta de Microsoft mucha parte de esa configuración. Entonces, esto ya, si queréis asociar vuestra cuenta de usuario con una cuenta de Microsoft, simplemente le dais aquí y aquí introducís vuestro correo electrónico, vuestra contraseña, iniciáis sesión y asociáis esta cuenta con una cuenta de Microsoft. Si por el contrario queréis dejarlo como una cuenta local, pues bueno, pues sería tal y cual aparece. Y esto es lo que tiene que ver en torno a lo que es la información de la cuenta que estamos utilizando ahora mismo. Por otro lado, todas las opciones que tienen que ver con el inicio de sesión, es decir, cuando iniciamos el ordenador o cuando venimos de restaurarlo, de una suspensión, etcétera, las opciones de inicio de sesión estarían aquí, en este apartado, y vamos a ir viéndolas uno por uno. Lo primero de todo dice requerir inicio de sesión. ¿Cuándo nos tiene que iniciar? ¿Cuándo Windows debe solicitarnos que iniciemos sesión de nuevo? Bien, tenemos aquí dos opciones. Bien le podemos decir que nunca, o bien le podemos decir que cuando el equipo se reactive después de haber estado en suspensión. Quiere decir, esta es la opción que viene por defecto y quiere decir que cuando el equipo, por ejemplo, está en suspensión, o bien lo reiniciemos o bien lo iniciemos de primera simplemente porque ha estado apagado, pues nos va a pedir nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para poder entrar al sistema. Si hemos estado en suspensión en el equipo, simplemente lo hemos tenido, por ejemplo, en el caso de un portátil, hemos cerrado la tapa, cuando volvemos a abrirla, volvimos de la suspensión y bueno, pues para entrar, en este caso, por ejemplo, con esta opción nos pediría nuestra contraseña. Si le decimos que nunca, pues simplemente abriríamos la tapa y empezaríamos a utilizarlo. Por seguridad siempre es mucho mejor dejar esta opción, porque así, bueno, pues cuando abramos la tapa nosotros conocemos nuestra contraseña, la ponemos y entramos, y así evitamos que cualquier otro pueda entrar, pues simplemente por medida de seguridad. Bueno, el siguiente apartado se llama Windows Hello, y esto es una característica nueva en Windows 10 que lo que nos permite es iniciar sesión mediante, en lugar de una contraseña, mediante el reconocimiento de la huella dactilar o de nuestro propio rostro. Esto realmente es una característica que no es compatible con todos los equipos. De hecho, con mi ordenador, por ejemplo, no es compatible. Lo pone aquí, dice Windows Hello no está disponible en este dispositivo. Porque, bueno, para empezar necesitas que el dispositivo tenga un reconocimiento de huella dactilar o bien que tenga una cámara que se ajuste a esta característica de Windows Hello. En mi caso, por ejemplo, pues bueno, tengo dos cámaras, la propia del portátil y otra externa, y ninguna de las dos sirve para este propósito, y tampoco tengo huella dactilar, con lo cual el sistema no puede activar este Windows Hello para iniciar sesión. Si vosotros tenéis cualquiera de estas dos características, sí que podéis activar Windows Hello y podéis iniciar sesión en lugar de con contraseña mediante la huella dactilar o mediante el reconocimiento de rostro. Vale, el siguiente apartado, que sería contraseña, aquí simplemente pues serviría para cambiar la contraseña de nuestra cuenta. En este caso es una cuenta local, pues cambiaríamos nuestra contraseña local. Le damos aquí, ponemos nuestra contraseña actual y luego nos pedirá la nueva contraseña. También tenemos la opción de iniciar sesión mediante un PIN. Un PIN es exactamente el mismo concepto que, por ejemplo, el de una tarjeta de crédito cuando vamos a sacar dinero. Podemos sustituir nuestra contraseña actual, que puede ser una contraseña larga, una frase por ejemplo, por un PIN de 6 cifras. Simplemente le damos aquí a agregar, introducimos primero nuestra contraseña y luego introducimos un PIN que pueden ser, pues bueno, pues 6 cifras que son a lo mejor en algunos casos más fáciles de recordar que a lo mejor con una contraseña muy larga o más rápida a la hora de poder introducirlas. Entonces esto ya es lo que os resulte más cómodo, si queréis utilizar un PIN de 6 cifras o si no podéis utilizar vuestra contraseña habitual. Otra opción más de inicio de sesión sería esta de contraseña de imagen. Le doy aquí a agregar. Aquí tendría que poner la contraseña de mi cuenta y lo que nos permite sería primero elegir una imagen y sobre esa imagen grabar un patrón de movimiento que es lo que nos va a permitir luego iniciar sesión, como por ejemplo podemos ver en algunos móviles. En lugar de meter una contraseña, lo que podemos simplemente elegimos tal imagen y sobre esa imagen dibujamos un patrón de movimiento. Entonces, bueno, pues es otra forma también de autentificarte o de entrar en la cuenta. Por otro lado tenemos aquí el bloqueo dinámico. Esto es una característica también de Windows 10 que lo que permite es que el equipo entre en suspensión o se bloquee, por así decirlo. Más que entrar en suspensión, no entra en suspensión, sino que se bloquea, y al bloquearlo, bueno, pues directamente se va al menú de inicio y no, para desbloquearlo tienes que meter tu contraseña. ¿Cuándo se bloquea mediante el bloqueo dinámico? Pues cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos un teléfono móvil, vamos a poner, y lo tenemos asociado mediante Bluetooth con nuestro equipo,
pues nosotros si cogemos ese teléfono, por ejemplo, nos levantamos y nos separamos a cierta distancia del ordenador, el ordenador detecta que nos hemos separado pues X metros y automáticamente se bloquea, es decir, automáticamente se va a la pantalla de inicio de sesión y bueno, pues ahí espera a que volvamos e introduzcamos nuestra contraseña. Por seguridad, pues puede ser bastante interesante si, por ejemplo, estamos utilizando el ordenador en el trabajo y lo tenemos asociado mediante Bluetooth con nuestro teléfono móvil, nos levantamos con el teléfono móvil y automáticamente, pues bueno, cuando nos separemos X metros, se bloqueará la pantalla y se irá a la pantalla de inicio de sesión. Aunque ya sabéis que también se puede bloquear de forma manual, simplemente pulsando las teclas Windows más L. La tecla Windows y sin soltar pulsamos la tecla L y con eso también se bloquea de forma manual. Y por último, bueno, pues esta parte de privacidad lo que permite es mostrar detalles de nuestra cuenta, como aquí dice, por ejemplo, la dirección de correo electrónico. En el caso de que tengamos una dirección de correo electrónico asociada, la podemos mostrar en nuestra pantalla de inicio de sesión. Bueno, pues esto simplemente sería información extra que, bueno, si queremos la podemos mostrar o no. Por defecto está desactivado y no muestra nada y, bueno, pues esto quedaría así. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar otros usuarios. Por ejemplo, yo que soy usuario administrador en esta cuenta, puedo agregar pues otros usuarios al equipo. Para eso nos iríamos aquí al apartado que dice otras personas, familia y otras personas, y aquí en el apartado de otras personas vemos las cuentas que hay definidas. Por ejemplo, esta es la cuenta que os comentaba antes, que es mi cuenta personal, donde bueno, pues es una cuenta de tipo administrador y esta sí que la tengo asociada con una cuenta de Microsoft. Entonces, bueno, de aquí podemos cambiar el tipo de cuenta, es decir, decirle que en lugar de una cuenta de administrador sea una cuenta normal. Podemos incluso eliminar esta cuenta, porque al ser administradores podemos eliminar cualquier cuenta, y también podemos agregar otra persona a este equipo, es decir, crear una cuenta nueva. ¿Cómo se crea una cuenta nueva? Pues simplemente le damos aquí al botoncito. Aquí nos da la opción de asociar una cuenta de correo electrónico, si queremos la podemos poner, o podemos crear una cuenta local simplemente dándole aquí donde dice no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona. Si le damos aquí, pues podemos crear una cuenta simplemente normal. Bueno, aquí nos vuelve a dar la opción de crear una cuenta de Microsoft. Le vamos a decir que no, que queremos agregar un usuario sin cuenta Microsoft, queremos agregar una cuenta local. Le vamos a dar aquí y aquí ya directamente sí que podemos poner el nombre del usuario y directamente su contraseña. Aquí pondríamos el nombre de un usuario, vamos a poner un usuario de prueba, Pepe le vamos a llamar, vamos a poner una contraseña. Aquí repetimos la misma contraseña por seguridad para ver si no nos hemos equivocado. Y aquí ponemos una sugerencia de contraseña. La sugerencia de contraseña sirve para que en el caso de que se nos olvide la contraseña le podemos pedir esta sugerencia, que puede ser bueno, pues una pista que a nosotros nos sirva pues para recordar la contraseña. Imaginemos que la contraseña ha sido, por ejemplo, el sitio o el pueblo donde yo nací, pues puedo poner aquí, por ejemplo, como pista, por ejemplo, ¿dónde naciste? Por ejemplo, como pista. Entonces, cuando yo le pido una pista, pues me puede mostrar dónde naciste. Esto realmente no es obligatorio. Si queréis poder poner una pista, bueno, pues la podéis poner, o si no, no. Simplemente esa es la función que cumple. Y aquí le daríamos a siguiente. Y con esto, pues como veis, ya tendría aquí creada esta cuenta local. Aquí me aparece como cuenta local. No es una cuenta de administrador, si os dais cuenta, porque no pone cuenta de administrador, pero podría darle aquí permiso de administrador cambiando el tipo de cuenta. Si yo le doy aquí, lo puedo dejar como usuario estándar o como administrador. Si es un usuario que no va a hacer ninguna tarea de administración ni nada, pues lo puedo dejar como usuario estándar para así asegurarme de que no va a hacer ninguna trastada realmente con el equipo. Aquí por último, en esta sección que tiene que ver con la configuración de nuestras cuentas, tenemos este apartado que dice sincronizar la configuración, que lo que nos permite es sincronizar ciertas configuraciones que tenemos en nuestro equipo con una cuenta de Microsoft. Si os dais cuenta que dice algunas características de Windows solo están disponibles si usas una cuenta de Microsoft o una cuenta profesional. Es decir, nosotros, por ejemplo, como hemos visto, es una cuenta local que no está asociada a una cuenta de Microsoft. En este caso, esta cuenta de curso de Windows 10 no está asociada a una cuenta de Microsoft, entonces no podemos realmente sincronizar la configuración, porque para sincronizar la configuración tenemos que tener una cuenta de Microsoft y toda esa información de configuración de ciertas aplicaciones, de contraseñas, etcétera, se subirían a la nube y podríamos tenerlo ahí disponible para otros equipos que utilicen la misma cuenta.
En este caso, bueno, pues ya veis que si nosotros le damos aquí, activamos la configuración de sincronización, pues luego podemos decirle qué queremos sincronizar. Por ejemplo, los temas, la configuración de Internet Explorer, las contraseñas, las preferencias de idioma, etcétera. Aquí podríamos hacerlo también de forma individual. Bueno, y por último, lo que vamos a ver es cómo podemos cambiar de usuario, por ejemplo, el menú inicio. Una de las formas, si yo, por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando esta cuenta de curso de Windows 10 y, por ejemplo, quiero utilizar la cuenta de Pepe que acabo de crear, ¿no?, que está aquí, como hemos visto, pues una opción sería simplemente cerrar sesión. Yo podría cerrar sesión aquí directamente con este botón y en la pantalla de inicio de sesión elegiría al usuario Pepe e introduciría la contraseña que acabamos, bueno, que hemos puesto al crear la cuenta. Esa sería una forma. Otra forma simplemente sería pinchando directamente aquí en Pepe. Si yo pincho aquí directamente en Pepe, el equipo me llevará a la pantalla de inicio de sesión y ahí tendré que introducir la contraseña de Pepe y se me quedarán las dos cuentas abiertas, tanto la de curso de Windows 10 como la de Pepe, porque yo no la he cerrado. Es decir, yo puedo cerrar primero esta cuenta y abrir en la pantalla de inicio de sesión la de Pepe, o bien directamente puedo saltar a cualquier cuenta y tener las dos cuentas abiertas simultáneamente. Pero eso sí, si yo entro en la cuenta de Pepe, cuando quiera volver a mi cuenta me va a pedir la contraseña de mi cuenta. Es decir, siempre por seguridad va a estar pidiendo la contraseña cuando cambiemos de una cuenta a otra. El fondo de pantalla o fondo de escritorio es una imagen que podemos configurar para que luzca en nuestro escritorio y quede pues más bonito a la vista y más agradable. Como ya sabemos, el escritorio es todo esto que aparece aquí, que yo ahora mismo lo tengo configurado con un color plano, es decir, no tengo ninguna imagen sino un único color. Vamos a ver cómo configurar esto del fondo de pantalla. Si nos vamos aquí directamente al panel de configuración de Windows, pues tendríamos que ir al apartado que dice personalización, que es este que está aquí. Entonces, este primer subapartado que dice fondo es todo lo que tiene que ver con el fondo de pantalla. En este caso, por ejemplo, como veis, estoy utilizando un color sólido, que es lo que indica aquí, fondo, color sólido, y este es el color. Podría cambiar el color, por ejemplo, y utilizar cualquiera de los que aparecen aquí, o incluso un color personalizado. Como ya veis, la paleta es inmensa a nivel de colores, o uno de los que vienen aquí, que son, bueno, pues un poquito más agradables a la vista a la hora de utilizar como fondo. O bien lo que podemos utilizar es una imagen. Para utilizar una imagen, simplemente aquí donde dice fondo, en vez de utilizar un color sólido, tendríamos que utilizar una imagen. Entonces aquí podemos utilizar estas imágenes, que son las que hemos venido utilizando últimamente. Están aquí puestas las más recientes que utilizamos, nos las va poniendo aquí. Algunos de ellos son fondos por defecto. O bien también podemos darle aquí a examinar y buscar una de las imágenes que tengamos. Por ejemplo, pues ponemos esta de los guepardos, le damos a elegir imagen y automáticamente nos la pone, como podéis ver, como fondo de pantalla. Luego la imagen la ajusta en función de cómo nosotros pongamos aquí. Como veis, se puede ajustar de diferente forma. La puede estirar hacia los bordes, la puede centrar, la puede poner tipo mosaico, etcétera. Entonces, tipo mosaico, por ejemplo, sería si la imagen es más pequeña que la pantalla, pues va poniendo en diferentes como baldosas, la misma imagen pegada una a otra. Bueno, y entonces ya veis que realmente es muy sencillo. Luego aquí habría otra forma realmente de colocar imágenes como fondo, pero que en lugar de ser una imagen fija fuesen rotando. Eso sería aquí, si ponemos el modo presentación, que directamente coge las imágenes que tengamos en un álbum, en este caso en la carpeta imágenes. Podemos cambiar aquí la carpeta y poner pues cualquier otra imagen. Por ejemplo, pues podemos utilizar esta carpeta de aquí, o podemos utilizar esta de aquí, que es la que viene por defecto, y irá cogiendo las imágenes que tengamos en esta carpeta y las irá cambiando cada X tiempo. Es el tiempo que le pongamos aquí, que nos la cambie cada minuto, cada hora, o por defecto cada 30 minutos. En orden aleatorio, el ajuste, etcétera. Aquí, como os digo, podéis elegir esta imagen o podéis elegir cualquier otra carpeta. Es decir, va a ir cogiendo imágenes de la carpeta que nosotros le digamos y las va a ir mostrando y las va a ir cambiando cada 30 minutos. Esto realmente sería una forma de configurar el fondo de pantalla. Realmente esto puede ser incluso más fácil porque, bueno, si abrimos el explorador de archivos y nos vamos directamente a la carpeta de imágenes, donde tenemos, por ejemplo, varias imágenes de muestra, pues poner una imagen como fondo de pantalla es tan sencillo como hacer clic
con el botón derecho del ratón sobre la imagen en cuestión. En este caso pues es una imagen porque es un fichero con extensión JPG y aquí directamente pulsando con el botón derecho le damos donde dice establecer como fondo de escritorio, o sea, así de sencillo. Entonces lo ponemos y ya veis que es así de sencillo, no hay que hacer nada más. Simplemente cogemos cualquier imagen, le damos con el botón derecho, por ejemplo esta de los leopardos, que es la que ya teníamos, ponemos establecer como fondo de escritorio y nos la pone como fondo de escritorio. Aparte de las imágenes que nosotros tengamos en nuestro equipo, conseguir un fondo de pantalla que sea realmente bonito es muy sencillo. Nos podemos ir, por ejemplo, podemos abrir un navegador y aquí en el buscador Google ponemos, por ejemplo, la palabra paisajes. Nos vamos aquí directamente a la zona de imágenes y aquí le vamos a decir que nos muestre imágenes que tengan un tamaño, por ejemplo, pues a partir de 4 megapíxeles de resolución, porque cuanta mayor resolución tenga, pues mejor se va a ver la imagen, sobre todo si utilizamos resoluciones altas y pantallas grandes. Entonces, por ejemplo, cogemos esta imagen y simplemente le decimos ver imagen. Entonces aquí tenemos esta imagen que la podemos descargar simplemente dando al botón derecho del ratón, eligiendo guardar imagen como, y la guardamos aquí, por ejemplo, en la carpeta imágenes o en la que elijamos. Simplemente le damos a guardar, minimizamos aquí, nos vamos otra vez al explorador de archivos y aquí tenemos la imagen que acabamos de descargar. Simplemente ya sabemos que para ponerla como fondo de escritorio, como fondo de pantalla, pues simplemente elegimos aquí la opción y ya tendríamos esa imagen puesta directamente como fondo de pantalla o fondo de escritorio, como prefierais llamarlo. Otra forma también de acceder, hemos visto que hemos accedido aquí a través del panel de configuración. Otra forma también de acceder directamente a lo que es las opciones del fondo de pantalla, simplemente botón derecho sobre el escritorio y elegimos la opción que dice personalizar. Y aquí veis directamente que nos vamos a la opción de personalización del fondo y aquí tenemos las opciones que hemos visto antes. Existe una forma de personalizar a golpe de clic lo que es el aspecto visual y la experiencia de usuario en Windows 10. Esto se puede hacer a través de los temas. Los temas son en paquetes de componentes que, pues bueno, pues cada uno de estos paquetes, cada uno de estos temas contiene pues desde fondos de pantalla, imágenes que se utilizan como fondos de pantalla, sonidos, configuración de color, etcétera, de forma que, bueno, pues a golpe de clic elegimos un tema y se nos cambia todo el aspecto y todo lo que es el entorno así visual y la experiencia de usuario rápidamente. Para configurar todo esto que tiene que ver con los temas, pues simplemente podemos acceder, por ejemplo, a través de pinchando con el botón derecho, a través del escritorio, utilizamos la opción o seleccionamos la opción de personalizar y nos vamos aquí al apartado de temas. También podemos irnos directamente a la raíz de la configuración de Windows y en el apartado que dice personalización elegimos temas. Aquí está todo lo que tiene relación con los temas. Bueno, como veis, me dice que el tema actual que estoy utilizando es un tema en el que yo he puesto el fondo de pantalla y demás, y bueno, lo demás está por defecto tal y como lo traía Windows, entonces es un tema personalizado porque yo he modificado un tema que ya existía. Si quiero puedo guardar este tema para utilizarlo más adelante o simplemente dejarlo como está. Aquí, como veis, se pueden aplicar temas, como decía antes, a golpe de clic. Por ejemplo, yo tengo descargado este tema de mariposas, simplemente si quiero cargar este tema de mariposas, pues pincho sobre él, lo selecciono y ya tendría este tema de mariposas. Este tema de mariposas está compuesto por 15 imágenes, pero podría contener más cosas. Normalmente un tema puede contener desde fondos, imágenes que se utilizan como fondo de escritorio, a configuraciones del color, diferentes sonidos que son los que se utilizan como sonidos del sistema, es decir, utilizamos de forma predeterminada los que ya vienen con Windows, pero un tema puede cambiar también la configuración de sonidos. Y también puede cambiar lo que es el cursor del mouse, es decir, que no se vea un mouse estándar, un puntero como el que estamos viendo ahora, sino se puede utilizar un puntero personalizado que puede también incorporarse en el tema o puede que no. Hay temas, por ejemplo, como estos, que son solo de imágenes, este de las mariposas o este, por ejemplo, de las abejas, pues como veis nos cambian lo que es el fondo de escritorio. Además, como tiene diferentes imágenes, estas imágenes van a ir rotando cada X tiempo, va a cambiar pues a otro fondo de abejas, a otro fondo de mariposas, al tema que nosotros tengamos seleccionado. Hay luego otros temas, por ejemplo, como este de las flores,
que no solo cambian las imágenes, que tiene varias imágenes también, sino que también selecciona o tiene un color personalizado diferente al que viene con Windows. Entonces, bueno, cada tema tiene sus características y bueno, pues si es un tema que tiene una temática determinada, como puede ser, por ejemplo, este de las mariposas, pues lo que contiene son todo imágenes de mariposas o imágenes de abejas o lo que sea. Conseguir más temas es tan sencillo como irnos aquí a este enlace que nos lleva directamente a la tienda de Windows, y como veis aquí en la tienda de Windows podemos encontrar infinidad de temas. Todos ellos, si os dais cuenta, pone que son gratuitos. Podría haber un tema que fuese de pago, pero yo al menos no me lo he encontrado. Todos los que me he encontrado infinidad de temas y todos son gratuitos. Por ejemplo, elegimos aquí una opción que nos guste. Por ejemplo, este que dice perros en verano, pues lo elegimos, simplemente pinchamos aquí, le damos a obtener. Como nos dice que es gratuito, pues no hay que hacer nada más y simplemente le dejamos que lo descargue. Va a iniciar la descarga, va a descargar todos los componentes que estén dentro de este tema. Como veis, aquí aparecen unas capturas de pantalla que son unos ejemplos de lo que nos vamos a encontrar realmente, y bueno, pues ya lo he instalado, así de sencillo. Podemos iniciar desde aquí simplemente pinchando este botón, o nos podemos ir al panel de configuración, donde ya veis que aquí en la sección de temas aparece ya este tema de perros en verano, y lo seleccionamos y automáticamente nos lo pone. Esta imagen que hay como fondo pues la irá rotando cada X tiempo, y bueno, está compuesto de 10 imágenes y ya veis que es así de sencillo. Es decir, hay infinidad de temas. Podemos elegir un tema en la tienda de Windows que se adapte pues a nuestros gustos, a la temática que realmente nos guste. Si nos gusta la ciencia ficción, el espacio, los animales, etcétera, podemos elegir un tema, y ese tema ya pues contiene imágenes e incluso puede contener pues colores personalizados, sonidos, o incluso cambiarnos el puntero del mouse. Es muy sencillo. Ya os digo que a golpe de clic con los temas pues podemos cambiar el aspecto visual y hacerlo más agradable a cada usuario. En esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con las opciones de energía, con la configuración de la energía en Windows 10. Para ello vamos a abrir el panel de configuración. Aquí nos vamos al menú inicio, abrimos el panel de configuración y nos vamos al apartado que dice sistema. Aquí en el panel de configuración tenemos dos apartados clave para el tema de la configuración y las opciones de energía. Una de ellas sería aquí donde dice inicio, apaga y suspensión, que como vemos podemos configurar diferentes opciones. Por ejemplo, a nivel de pantalla podemos configurar cuándo se nos apaga la pantalla, dependiendo de si tenemos batería o estamos conectados a la corriente. Por ejemplo, por defecto esta es la opción que viene cuando creas una cuenta, y bueno, pues te dice que se apaga la pantalla a los 5 minutos y a los 5 minutos igualmente si está enchufada. Por ejemplo, el equipo se suspende si está con batería a los 15 minutos y si está el equipo enchufado a la red eléctrica pues a los 30 minutos, es decir, algo más, porque evidentemente con batería tenemos que ahorrar lo máximo posible. Y realmente ya veis que en el panel de configuración lo que tiene que ver con esto es bastante limitado. Luego veremos también cómo podemos ampliar toda esta configuración y todas estas opciones. Luego, por otro lado, también tenemos aquí otro apartado que sería este de batería, que si nos vamos a él pues bueno, nos muestra información que está relacionada con lo que es la batería, en este caso porque estoy utilizando un equipo portátil. Si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo de escritorio, pues esta opción de batería no tendría ningún sentido y seguramente pues no aparecería. Aquí en un equipo portátil, como yo estoy utilizando, pues sí tiene sentido, desde luego, porque la batería es un punto muy importante. Si nos quedamos sin batería y no tenemos ninguna conexión a la red eléctrica, pues directamente se nos apagaría el equipo o simplemente no podríamos utilizarlo. Entonces, en el tema de los portátiles sí es muy importante el apartado de la batería y tenerlo bien configurado. Aquí me dice, por ejemplo, que tengo la batería al 100%, y bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes opciones. Por ejemplo, aquí me dice que activa automáticamente el ahorro de batería si el nivel de la batería es inferior al 20%. Puedo cambiar este porcentaje, por ejemplo, que active el modo batería pues cuando la batería está al 15 o al 10. Por defecto lo voy a dejar tal y como viene. Y luego, por ejemplo, aquí tiene otra opción también que dice reducir el brillo de la pantalla con el ahorro de batería activado. Es decir, cuando llegamos al 20% se activa el ahorro de batería y automáticamente también reduce el brillo de la pantalla, lo cual hace que consuma menos. Tiene su lógica, evidentemente.
Bueno, también tenemos aquí otra opción de ahorro de energía que dice que al ver películas y vídeos con alimentación de batería podemos optimizar la duración de la batería. Es decir, bueno, si estamos conectados a la red eléctrica no hay ningún problema, se puede reproducir películas, vídeos, lo que sea, pero si estamos utilizando la batería, como dice aquí, pues tenemos que utilizarlo, o más bien el equipo intenta optimizar el rendimiento para intentar que la batería dure lo máximo posible, es decir, que no consuma mucho y que, bueno, pues que el nivel de consumo esté optimizado para poder alargar este tiempo de duración de batería lo máximo posible. Como veis, realmente las opciones de energía a través del panel de Windows 10 no son muchas, pero sí que podemos acceder, por ejemplo, a unas opciones más completas si nos vamos al panel de control clásico. Si aquí abrimos el panel de control clásico de Windows y buscamos por energía, vemos que aquí hay un apartado entero dedicado a las opciones de energía, que esto sí es más completo que el otro apartado. Bueno, como ya os he dicho hasta ahora, como veis, la configuración realmente se puede hacer de diferentes formas, es decir, podemos configurar todo desde diferentes puntos de vista o de diferentes métodos, pero el fin es el mismo. Es decir, aquí estamos configurando también la energía, pero en lugar de utilizar el panel de Windows 10, el panel de configuración, pues estamos utilizando el panel de control, que en este caso, por ejemplo, trae más opciones que el panel de configuración de Windows 10. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otra forma de administrar lo que es la energía, que es mediante planes, que es como se ha hecho pues hasta ahora en versiones anteriores también de Windows, también se utilizaba esta forma, que es teniendo diferentes planes de energía. Por ejemplo, tenemos un modo que es el modo equilibrado, que es el que nos recomienda. Luego tenemos un modo de alto rendimiento, que realmente mejora el rendimiento de la máquina, pero utiliza más energía. Y luego tenemos un modo economizador, que reduce el rendimiento del equipo, pero a cambio, o gracias a ello, pues también consume menos energía. Por defecto, o yo en este momento, por ejemplo, lo tengo en el modo equilibrado, pero podemos cambiarlo a cualquier otro modo de esta forma, simplemente pinchando aquí. Entonces lo dejamos aquí en el modo equilibrado y vemos que también tenemos la opción de cambiar la configuración de cada plan, es decir, cada uno de estos planes podemos aquí directamente cambiar su configuración. Por ejemplo, este es el que tengo yo activado, el equilibrado, pues puedo ver la configuración completa, que en principio me lo muestra de una forma básica, es decir, me muestra lo que ocurre con batería, con corriente alterna al apagar la pantalla. Pues apaga la pantalla a los 5 minutos si tiene batería, o apaga la pantalla a los 5 minutos con corriente alterna. Pone el equipo en suspensión a los 15 minutos, estoy con batería, y a los 30 minutos con corriente alterna. Si os dais cuenta, es exactamente lo mismo que me aparece aquí, realmente, a los 5.5 y a los 15.30. Es exactamente lo mismo, pero puesto de otra forma. Pero aquí sí que tengo la opción, dentro de este plan, por ejemplo, que estoy en el plan equilibrado, puedo cambiar directamente la configuración avanzada. Simplemente con este enlace, si le doy aquí, se me abre esta otra ventana, que sí que podemos detallar un montón de cosas relacionadas, por ejemplo, con este plan. Aquí tengo el plan equilibrado y en este plan puedo elegir cualquiera de los otros para modificarlo. Este plan concretamente, que es el que tengo yo activo, puedo modificar un montón de cosas. Por ejemplo, en relación al disco duro, puedo hacer que el disco duro se apague si estoy con batería a los 10 minutos y si estoy con corriente alterna, es decir, conectado a la red eléctrica, a los 20 minutos. Así como veis, tengo un montón de opciones. Por ejemplo, en el apartado suspender, puedo decirle que el equipo se suspenda si estoy con batería a los 15 minutos o que se suspenda si estoy con corriente alterna a los 30 minutos. Se entiende que es cuando el equipo está inactivo, es decir, si nosotros ahora mismo no hacemos nada, no tocamos ninguna tecla, no movemos el ratón ni hacemos absolutamente nada y no está haciendo nada el equipo, pues si está con batería se apagará o se suspenderá, mejor dicho, a los 15 minutos y si estamos con corriente alterna, pues se suspenderá a los 30 minutos. Así, por ejemplo, podéis ver un montón de opciones que tiene que ver pues con muchísimas cosas. Por ejemplo, con la pantalla, pues podemos decirle cuándo se apaga la pantalla. Como veis, aquí dice con batería a los 5 minutos, con corriente alterna a los 5 minutos, que coincide exactamente con la configuración que teníamos aquí de la pantalla. Porque exactamente la configuración es la misma, nada más que es otra forma de mostrarlo. Aquí, como veis, hay muchísimas opciones, porque no solamente son las más importantes de pantalla y suspensión, sino que controlas pues un montón de opciones relacionadas con la energía. La mayoría de las veces realmente no es necesario entrar en configurar hasta este punto pues lo que son las opciones de energía tan detalladamente. Simplemente pues puede servir modificando estos valores de aquí, que son los valores pues más importantes, vamos a decir así a grosso modo. Pero si queremos, ya sabemos que tenemos, como digo, esta opción aquí en el panel de control,
podemos, si estamos en las opciones de energía, pues coger el modo en el que estamos utilizando, en este caso el modo equilibrado, cambiar la configuración del plan e irnos a la configuración avanzada. Y aquí dentro de la configuración avanzada pues vais a tener opciones de todo tipo, o sea, desde la configuración de los USBs, que pueden entrar en suspensión, pues de todo. Ya veis que tengo un montón de opciones y desde luego es la forma más potente o la forma más exhaustiva de configurar todo lo que tiene que ver con la energía. Tenemos dos formas de hacerlo: a través de la configuración o a través del panel de control. Eso ya lo que mejor os venga en cada momento. Una forma es más simple y otra forma es más exhaustiva. Windows 10 y en general todos los sistemas operativos basados en un entorno gráfico tienen la capacidad de configurar aplicaciones predeterminadas para diferentes extensiones de archivos o diferentes protocolos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo me voy aquí al explorador de archivos y por ejemplo me voy a la carpeta de imágenes, pues como veis aquí tengo 4 archivos JPG, que son imágenes, ¿no? Si yo le doy, hago doble clic para abrir este archivo, por ejemplo, pues me lo abre con la aplicación de fotos. Si me voy a otro archivo JPG, pues veo que me lo abre también con la misma aplicación de fotos. Esto es porque la extensión JPG está asociada o está configurada de forma que, bueno, como aplicación predeterminada tiene la aplicación de fotos de Windows. En esta clase vamos a ver precisamente, bueno, no solo lo que son las aplicaciones predeterminadas, es decir, lo que acabamos de ver, que son aplicaciones que están asociadas a una extensión de archivo o a un protocolo, sino que también vamos a ver cómo podemos configurar esto, es decir, cómo podemos cambiar las aplicaciones predeterminadas a una extensión o a un protocolo de una forma muy sencilla. Para ello vamos a abrir aquí lo que es el panel de configuración de Windows, nos iríamos al apartado de aplicaciones y aquí nos iríamos donde dice aplicaciones predeterminadas. Esto precisamente tiene que ver con lo que estamos viendo. Aquí aparece por ejemplo un conjunto de los protocolos más comunes, por ejemplo todo lo que tiene que ver con correo, con mapas, con música, con fotos y nos da la opción de elegir una aplicación. Estas son las que aparecen por defecto en Windows 10 para abrir por ejemplo todo lo que tiene que ver con correo, todo lo que tiene que ver con mapas, todo lo que tiene que ver con música. Para cambiar esta aplicación por ejemplo simplemente hacemos clic y podemos elegir una de las aplicaciones que tenemos ya instaladas, o bien podemos decirle que busque otra en la tienda y descargue otra aplicación que nos sirva para el tema, para gestionar el correo desde la tienda de Windows. En este caso, por ejemplo, podríamos decirle que todo lo que tiene que ver con el correo me lo gestione con Thunderbird, que es un gestor de correo, y a partir de ahora, cada vez que abriese un correo o cada vez que intentase redactar un correo nuevo, utilizaría Thunderbird en lugar de la otra aplicación, porque lo hemos elegido como aplicación predeterminada para todo lo que tiene que ver correo. Vamos a dejarlo como estaba. Y también podemos configurar la aplicación predeterminada en función de la extensión. Para eso, por ejemplo, si nos vamos aquí donde dice elegir aplicaciones predeterminadas por tipo de archivo y dejamos que cargue, porque es una lista enorme, imaginaos aquí aparecen todas las extensiones de archivo posibles o que Windows va a reconocer. Dejamos que se cargue y como veis aquí nos aparece una lista bastante amplia en la que aparece, por ejemplo, extensión 123, es una hoja de cálculo de OpenOffice y está predeterminada para abrir con LibreOffice. 386 es un controlador de dispositivo virtual y no tiene ninguna aplicación predeterminada. Quiere decir que si yo tengo un fichero 386 e intento abrirlo, automáticamente me va a salir un cuadro de diálogo donde me va a preguntar con qué aplicación quiero abrirlo, porque no tiene ninguna predeterminada, como podemos ver. Y así, pues para un montón de extensiones. Como veis, si sigo bajando, pues hay muchísimas. Están ordenadas por orden alfabético y hay pues muchísimas. Esto mismo también podemos hacerlo desde el panel de control, que además se hace de una forma como más completa, tiene una configuración más completa. Nos iríamos aquí al panel de control, sección o apartado programas, y dentro de programas donde dice programas predeterminados, que es precisamente lo que estamos viendo. Aquí en programas predeterminados, donde dice asociar un tipo de archivo o protocolo con un programa, precisamente si le damos aquí, lo que podemos es ver las asociaciones que hay de aplicaciones predeterminadas con extensiones o protocolos, y además podemos cambiarlas. Es decir, podemos bajar directamente aquí por ejemplo aquí al documento de texto, por ejemplo, y ver qué aplicación hay predeterminada con el documento de texto. Por ejemplo, todos los ficheros .txt que son documento de texto me los abriría con el bloc de notas. Aquí simplemente haciendo doble clic puedo elegir con qué aplicación cambiarlo, o sea, en vez de seguir usando el bloc de notas podría utilizar cualquier otra de la lista. Esto exactamente igual lo podríamos hacer aquí, es decir,
Desde el panel de configuración de Windows también podríamos hacerlo, elegir otra aplicación, pero si os dais cuenta, aquí solo me da la opción de elegir una de las aplicaciones que él me sugiere o encontrar una en la tienda de Windows. En cambio, en el panel de control no solo me da muchas más opciones, sino que además tengo aquí, por ejemplo, la opción de incluso, fijaos, la lista es muchísimo más larga, y aparte tengo la opción de asociarlo con una aplicación que yo puedo buscar directamente en el equipo. Es decir, si no me aparece la aplicación que yo busco asociar con una extensión determinada, no me aparece en esa lista que me sugiere, directamente puedo buscar yo aquí lo que es la aplicación, elegir el ejecutable de la aplicación y asociarlo pues a esta extensión o a cualquier otra de las que aparecen en la lista, que son, como veis, muchísimas. Por ejemplo, vamos a centrarnos, para poner por último un ejemplo, en esta extensión .txt, que es un documento de texto ignorable con el bloc de notas. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, a la carpeta documentos, vamos a crear un documento de texto. Vamos a llamarle prueba.txt, vamos a abrirlo. Como veis, nos lo abre efectivamente con el bloc de notas porque es la aplicación que tiene predeterminada. Y aquí vamos a poner pues un texto cualquiera. Lo guardamos y lo cerramos. Como veis, tiene el icono del bloc de notas porque es la aplicación predeterminada que tiene, y si le hago doble clic pues me lo va a abrir siempre con el bloc de notas porque es, como digo, la aplicación que tiene predeterminada. Si nos vamos aquí, pues claramente dice que los ficheros .txt, que son documentos de texto, pues nos abre con el bloc de notas. Si queremos cambiar esto, pues simplemente hacemos doble clic, por ejemplo, y vamos a decirle directamente de uno de la lista que nos lo abra, en vez de con el bloc de notas, con el WordPad, que es un editor de texto también. Pues vamos a darle aquí a aceptar y, como veis, bueno, ahora recarga la lista de todos los tipos de archivos y protocolos, que tarda, como veis, un pelín porque es muy larga. Y ahora me dice ya que los ficheros con extensión, los archivos con extensión TXT, que son documentos de texto, pues me los va a abrir a partir de ahora con WordPad. Si yo me voy aquí al explorador de archivos, veis que este icono ha cambiado. Ahora ya es el icono que está asociado a los ficheros de WordPad, y si yo hago doble clic para abrir este archivo, pues ahora ya me lo abre directamente con el WordPad. Como veis, esta es la aplicación de WordPad en lugar del bloc de notas, que es con lo que me abría antes. Aquí podría trabajar exactamente igual, y a partir de ahora todos los ficheros con extensión TXT me los abriría con el WordPad. Si quiero restaurar la opción que tenía antes, voy a dejar aquí abierta esta ventana para que veáis cómo cambia el icono realmente de la aplicación que está predeterminada. Aquí veis que el icono es el del WordPad, y si yo me voy otra vez aquí a la extensión TXT, hago doble clic y vuelvo a elegir el bloc de notas como aplicación predeterminada para los archivos .txt, yo le doy a aceptar y veis como automáticamente me ha cambiado el icono y me ha vuelto a poner el icono del bloc de notas, porque ahora otra vez la aplicación predeterminada para los TXT vuelve a ser el bloc de notas. De hecho, si yo hago doble clic, pues me vuelve a abrir el fichero, esta vez con el bloc de notas en lugar de con el WordPad. Windows 10 cuenta con un mecanismo de actualización llamado Windows Update, que lo que hace es consultar cada X tiempo en los servidores de Microsoft, consulta si existen actualizaciones para nuestro equipo y, en el caso de que existan, las descarga y nos las instala. Estas actualizaciones pueden ser de diferente tipo, pueden ser nuevas características que se incorporen a Windows 10, pueden ser actualizaciones que corrijan errores del sistema operativo, o pueden ser también actualizaciones a nivel de seguridad. Por ello es muy importante que tengamos siempre nuestro equipo actualizado a la última, con las últimas actualizaciones que vayan publicándose, porque así nuestro equipo será pues más seguro, y aparte pues incorporará nuevas características que supuestamente harán el sistema operativo que sea mejor. Una cosa que hay que tener en cuenta es que para hacer todas estas cosas que estamos viendo en esta sección, en este bloque de configuración, en las diferentes clases que estamos viendo, para muchas de estas cosas hay que tener o utilizar una cuenta de administrador. Es decir, como ya sabéis, existen dos tipos de cuentas: están las cuentas de usuarios normales y las cuentas de usuarios administradores. La diferencia entre los usuarios administradores es que los administradores, pueden realizar lo mismo que los normales, pero además también pues acciones que tienen que ver con configuración, instalar, etcétera. Por ello, para todas estas, sobre todo para este bloque en el que estamos viendo tantas clases con temas de configuración, pues es importante que utilicéis, cuando lo pongáis en práctica y practiquéis en vuestros propios equipos,
que utilicéis cuentas de administrador para que podáis realizar todos estos temas de configuración que con una cuenta normal posiblemente no podáis hacerlo. Bueno, y dicho esto, lo que vamos a ver en esta clase concretamente, ya sabemos cómo funciona Windows Update, que lo que hace es mantener de forma automática nuestro equipo actualizado. Vamos a ver por qué sí que podemos configurar algunas cosas para dejar más fino Windows Update o más a nuestro gusto. Y eso lo podemos hacer aquí a través del panel de configuración de Windows. Nos vamos aquí directamente en el menú de inicio, pinchamos en configuración y dentro del panel de configuración de Windows nos vamos aquí al apartado que dice actualización y seguridad. Aquí, como veis, el primer apartado dice Windows Update y pues aquí nos encontramos todo lo que tiene que ver con la configuración de Windows Update, que es lo que vamos a ver exactamente. Como veis, en el primer bloque dice estado de la actualización y en mi caso, por ejemplo, dice tu dispositivo está actualizado, última comprobación hoy a las 20:04 y la hora actual, por ejemplo, son las 20:56. Quiere decir que hace muy poco, de forma automática, el equipo pues ha consultado, como está conectado a internet mi equipo, pues ha consultado en los servidores de Microsoft si había alguna actualización. En este caso no la había, no ha hecho nada, pues dentro de X horas volverá a hacer otra consulta a los servidores de Microsoft y si hay alguna actualización pues la descargará y la instalará. De esta forma siempre mi equipo estará actualizado. También, el equipo lo hace de forma automática, pero si quisiéramos también lo podríamos hacer de forma manual si pinchásemos aquí en el botón que dice buscar actualizaciones. No es necesario realmente porque, como ya os digo, el sistema lo hace de forma automática, así que no es necesario hacerlo de forma manual ni venirnos aquí a buscar nuestras actualizaciones porque ya se va a encargar de hacerlo el equipo de forma automática. Ya va a ir Windows 10 y lo va a consultar por su cuenta. Por otro lado, aquí tenemos un enlace que dice historial de actualizaciones que, si pinchamos, lo que vemos realmente pues es un historial de las últimas actualizaciones que han tenido lugar. Si os dais cuenta, ordenadas por fecha. Aquí podemos ver actualizaciones que se actualizaron. En mi caso se instalaron en el día de ayer. Hoy es día 15, pues el día 14 se me actualizaron, el día 13 también. Luego el siguiente bloque tenemos aquí que dice configuración de la actualización. Esto tiene que ver con la configuración precisamente de Windows Update. Así que vamos a ir viendo cada uno de los apartados. Por ejemplo, aquí tenemos este que dice cambiar horas activas, que lo que nos permite es decir a Windows, en este caso a Windows Update, cuáles son nuestras horas activas realmente, las que utilizamos el ordenador para trabajar. En este caso, por ejemplo, yo he puesto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Quiere decir que en esas horas yo estoy activo, estoy utilizando el ordenador y no quiero que Windows Update pues funcione ni instale nada en ese horario, ya que muchas actualizaciones que se descargan en el equipo luego requieren que el equipo, por ejemplo, pues se tenga que reiniciar. Entonces tal vez estoy trabajando, a lo mejor no me conviene que el equipo se reinicie ni que ocurra ningún problema, pues pongo aquí las horas activas en las que suelo estar trabajando y Windows Update procurará no actualizar en ese horario. Bien, esto es lo que se refiere a las horas activas. Luego aquí tenemos las opciones de reinicio. Como digo, algunas actualizaciones, que no todas, requieren que una vez que se instalen tengamos que reiniciar la máquina. Entonces, en el caso de que yo, por ejemplo, tuviese alguna actualización pendiente de reiniciar la máquina, pues aquí podría programar una hora. Es decir, podría decir, bueno, no quiero que se reinicie ahora, pero voy a programar aquí una hora, por ejemplo, y un día determinado para que la máquina se reinicie pues en ese periodo exactamente, en esa hora y en ese día. En este caso no lo tengo disponible porque no tengo ninguna actualización pendiente y menos aún que tenga que reiniciar la máquina. Por otro lado, siempre que tengamos porque estas son las opciones de reinicio, siempre que tengamos que reiniciar a causa de una actualización, pues Windows 10 nos va a mostrar un mensaje advirtiéndonos de ello. De cualquier forma, aquí, por ejemplo, como dice, si deseas ver más notificaciones sobre el reinicio, activa esta opción. Si activamos aquí, pues cuando tengamos que reiniciar a causa de una actualización, pues nos va a mostrar más notificaciones de las habituales. Esto, si queréis, por defecto viene desactivado, pero si queréis lo podéis activar. Y luego, por último, tenemos aquí este otro apartado que dice opciones avanzadas, también en relación con las opciones de Windows Update, que, vamos a ver un par de puntos que son interesantes. Por ejemplo, el primero que yo tengo activado y que, viene activado por defecto, dice ofrecer actualizaciones para otros productos de Microsoft cuando actualice Windows. Esto lo tengo activado y ya os digo que os va a venir activado por defecto, lo cual es recomendable porque esto se refiere, por ejemplo, a que Windows Update, aparte de descargar, de consultar y descargar e instalar actualizaciones referentes a Windows 10, también puede consultar, descargar e instalar actualizaciones de otros productos de Microsoft, por ejemplo de Office. Imaginemos que tenemos el Office instalado en nuestro equipo,
pues aparte de actualizar Windows, también nos puede actualizar Office de forma automática, ya que pertenece a la misma compañía que es Microsoft. Bueno, por defecto viene activado y desde luego es recomendable, porque siempre es recomendable tener todo actualizado, tanto el sistema operativo como cualquier aplicación que tengamos, siempre por seguridad y porque bueno, las actualizaciones siempre sirven para mejorar lo que es el software o lo que son las aplicaciones en sí y el sistema operativo. Entonces siempre es conveniente tener todo actualizado. Luego también hay otra opción que bueno, puede ser curiosa a lo mejor de utilizar, que es esta de pausar actualizaciones, que sirve para, como dice, posponer temporalmente la instalación de las actualizaciones hasta un periodo de 35 días. Por defecto está desactivado. Esto, por ejemplo, puede ser útil, como ejemplo, digo, yo no lo he tenido que utilizar, pero podría ser un ejemplo. Imaginemos que yo me voy de vacaciones durante 15 días y la conexión que voy a tener a internet va a ser una conexión móvil que, bueno, pues no tiene tanto ancho de banda ni puedo abusar de ella tanto como cuando estoy, por ejemplo, en casa con una conexión wifi, ¿no? Entonces, como las actualizaciones pueden ser en algunos casos muy pesadas, para ahorrar precisamente en conexión, lo que hago es que pauso las actualizaciones y bueno, pues me espero, por ejemplo, para que no actualice nada en esos 15 días que voy a estar de vacaciones, y luego ya cuando vuelva a casa y tengo otra vez la conexión wifi normal, puedo volver a activarlas. Entonces, bueno, pues simplemente esto serviría para poner en pausa las actualizaciones. En este caso ya veis que lo máximo que se puede tener en pausa son hasta 35 días. Bueno, y esto es lo que son en cuanto a la configuración de Windows Update. Lo que desde luego tenéis que tener muy en cuenta y es muy importante es que es muy conveniente que tengáis siempre el sistema operativo y el equipo actualizado. Por ello, aunque Windows Update y bueno, Windows 10 ya se va a encargar mediante Windows Update de actualizar vuestro equipo, es una cosa que tenéis que tener en cuenta. No es nada negativo, al revés, es siempre positivo, porque vuestro sistema de esta forma, al estar actualizado de forma automática, cuando estemos conectados a internet, pues va a instalar todas las actualizaciones que necesite, las nuevas características que van a hacer que Windows en teoría sea mejor aún, va a corregir todos los errores que pueda tener este software y va a aplicar todos los parches de seguridad que sean necesarios. Así que es un punto muy importante, pero bueno, no tenéis que preocuparos, porque ya os digo que Windows Update normalmente funciona de forma automática y con estar conectados a internet es más que suficiente.